tardes tengan todos. Agradecemos una vez más su presencia en este curso de manejo ambulatorio de pacientes con COVID. En nombre de la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud y el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les damos las gracias por acompañarnos en esta última ponencia de la segunda semana. El día de hoy, además de recibir a un gran ponente, tenemos la oportunidad de recibir información sobre un tema que han estado preguntando mucho, un tema que ha causado mucha controversia respecto a cuánto tiempo dura la inmunidad post-infección, en el caso de que haya una reinfección, si esta es más grave, es más severa. Para contestar nuestras dudas, tenemos la presencia del doctor Omar Bello. El doctor Omar Bello es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue titulado por mención honorífica, es especialista en medicina aplicada y es doctor en medicina por el Plan de Estudios Combinados de la Facultad de Medicina UNAM. Ahorita se encuentra realizando investigaciones en envejecimiento metabólico y epidemiología de la COVID-19 en México, en el Instituto Nacional de Geriatría aquí en México. También es parte del Sistema Nacional de Investigadores, siendo investigador nivel 1, por lo cual creo que su currículum cumple con las expectativas de este curso. Y sin más, le damos la bienvenida y le doy las palabras. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Y por favor, si nos pudiera compartir su pantalla. De acuerdo, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a platicar un poco justamente de estos temas, pues que se han convertido en un tema controversial, que ha recibido mucha atención, pero que al mismo tiempo genera muchas dudas. Entonces vamos a platicar un poco sobre el papel que tienen las reinfecciones y qué tanto dura la infección, o qué tanto dura más bien la inmunidad posterior a que se da una infección por el virus SARS-CoV-2. Vamos a cubrir varias cosas. Primero, para hablar de qué tanto dura una respuesta inmunológica por SARS-CoV-2, tenemos que conocer los componentes más importantes de dicha respuesta inmunológica, que nos van a permitir entender cuáles son los principales jugadores que van a estar participando en las diferentes etapas del proceso infeccioso, y cómo esto va a jugar un papel determinante, no solo en cuánto dura la infección, sino en la probabilidad de reinfección una vez que se resuelve el cuadro agudo infeccioso. Vamos a hablar también de la última evidencia que existe sobre la duración de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2, qué información existe hasta este momento sobre las reinfecciones, el efecto que tienen las vacunas en personas con infección previa, esto para apoyar un poco la idea de la inmunidad persistente posterior a la infección por SARS-CoV-2, y un poco sobre uno de los temas más controversiales que ha surgido en el momento, que es sobre las variantes, en particular las variantes que nos preocupan o que nos pueden causar un poco de atención en relación a su distribución epidemiológica. Ahora, algo muy importante que hay que enfatizar y que antes de que empiece a platicar ampliamente de este tema me gustaría comentarlo, es que este es un tema en desarrollo, es un tema en investigación. Entonces, mucha de la información que se está presentando en este momento está cambiando constantemente y por lo tanto en un corto tiempo puede ser totalmente diferente. Este es un área que por ende se basa mucho en modelos de observaciones que se han recabado durante el último año de intensa investigación, pero que han llegado a un punto ahorita en el cual nos permiten entender muchas cosas y que permiten comprender también la forma en que la vacunación va a influenciar en el curso de la pandemia conforme nos movamos hacia adelante. Cuando nosotros estamos hablando de un proceso infeccioso, generalmente nosotros vamos a observar al menos tres tipos de respuestas importantes. Una respuesta inmune innata, que va a ocurrir en cuanto empiece la infección, asumiendo que la persona no ha tenido un contacto con el patógeno previamente, y se van a después desarrollar dos tipos de respuesta inmune adaptativa. Una respuesta inmune adaptativa mediada por células T, que va a incluir células TCD4 y TCD8, y otro tipo de respuesta adaptativa que está mediada por una respuesta de anticuerpos, ¿sale? Esta respuesta inmune va a tener dos fases. Va a ser inicialmente una respuesta inmune adaptativa aguda, y esta respuesta inmune adaptativa aguda va a dar en su momento paso a una respuesta de memoria inmunológica. Y esta respuesta de memoria inmunológica va a ser la que va a llevar a que la inmunidad pueda ser persistente o no en diferentes aspectos. Van a haber varias cosas que van a influir
en que a cualquier patógeno, no solamente SARS-CoV-2, se presente una respuesta inmune persistente. La primera es la temporalidad de esta respuesta, en qué momento entra cada uno de los jugadores, no solamente a nivel poblacional, sino a nivel individual. Vamos a observar una muy alta variabilidad en la respuesta inmunológica a nivel individual, y esta heterogeneidad va a contraer diversas manifestaciones. La reserva inmunológica que exista por la edad, ya se ha observado sobre todo que la edad cronológica avanzada, o sea, las personas adultas mayores, van a tener una predisposición a tener menores respuestas inmunológicas, sobre todo de tipo adaptativa mediada por células T. Y algo que es específico para COVID-19 y para otras enfermedades que pueden cursar con una alta heterogeneidad de la gravedad, es precisamente qué tan grave es la enfermedad en ese momento. Ahora ya sabemos que SARS-CoV-2 genera un espectro de gravedad bastante amplio, que puede cursar desde una infección asintomática, en la que las personas no presentan ninguna alteración clínicamente observable, hasta una enfermedad grave que puede devenir en la muerte. Y en el Inter existe un gran abanico que también incluye una enfermedad sintomática muy leve, moderada, pacientes que ya requieren hospitalización y aquellos que requieren hospitalización, manejo de oxígeno, ingreso a la terapia intensiva. Entonces, todos esos factores confunden al momento que nosotros podamos caracterizar la respuesta inmunológica. Entonces, cuando se ven estudios aislados, se tiene que considerar precisamente el impacto que nosotros vamos a tener en el espectro de severidad y cómo esto nos va a llevar a sacar conclusiones diferentes de cómo se da la respuesta inmune. Entonces, basado en toda la información que se ha recabado, es una revisión que hizo el grupo de Shane Crotey, y lo que han visto es pues que existen dos grandes perfiles de respuesta inmunológica. Una que sería una respuesta promedio, sobre todo para infecciones en el espectro leve, y otra que se da para aquellas infecciones que están en el espectro grave. Lo que nosotros vamos a ver es que en general las infecciones que cursan con un cuadro más leve van a tener un pico de respuesta innata rápida, seguido por una instauración temprana de respuesta inmune adaptativa. Como vamos a discutir a lo largo de las láminas, uno de los principales marcadores de una respuesta adaptativa exitosa es que la respuesta, sobre todo aquella que es mediada por células T, se dé de forma temprana. De hecho, un estudio reciente que salió apenas hace un par de semanas sugiere que la respuesta inmune adaptativa mediada por células T puede ser un marcador que indique el grado de severidad esperada por la infección por SARS-CoV-2, ¿sale? Como pueden ver en esta lámina, tenemos un pico rápido de respuesta innata y la carga viral, a pesar de que alcanza un pico máximo, debido al aumento en la respuesta inmune adaptativa, sobre todo aquella mediada por células T, disminuye rápidamente y no persiste. ¿Qué pasa en los casos más graves? En los casos más graves nosotros vamos a observar que la carga viral, vean cómo se sostiene y se mantiene alta por un largo periodo de tiempo. Y es que la respuesta inmune innata, primero, no es autolimitada, se va a mantener persistente por un gran periodo en la infección, y la respuesta de células T y la respuesta de anticuerpos, sobre todo aquellas que están integradas en la respuesta adaptativa, va a estar bastante retrasada. Entonces, una de las hipótesis que existe actualmente de qué diferencia notablemente a las infecciones graves de las infecciones leves es precisamente la instauración de esta respuesta mediada por células T. Ya varias particularidades de la respuesta inmunológica por SARS-CoV-2 se han descrito en diversos estudios. Una de las observaciones más consistentes que se dio de las primeras observaciones inmunológicas es que cuando se hacía una evaluación de respuestas de citocinas, sobre todo en pacientes con espectros de enfermedad moderado a grave, lo que se veía es que había una respuesta disminuida de interferón. Esta respuesta disminuida de interferón llevaba a una noción de que, como es uno de los principales componentes de la respuesta viral, que se da tanto producida por células T, sobre todo de tipo TH1, y en diferentes componentes de la respuesta inmune innata, pues esto puede afectar la forma en que el organismo responde inicialmente al virus. De hecho, cuando se hacían comparaciones entre individuos que tenían enfermedad asintomática y enfermedad leve y aquellos que tenían una enfermedad grave que pudiera poner en compromiso la vida, se ha observado en diferentes series la existencia de autoanticuerpos que actúan directamente contra la respuesta de interferón de tipo 1. Lo que esto implica es que hay una alteración en la respuesta inmune y esto puede afectar la forma en que se va a dar el aclaramiento viral inicial. Cuando se trata de identificar cuáles son los principales factores que influyen en que la respuesta inmune a SARS-CoV-2 esté afectada al principio de la infección,
se ha encontrado que estos sobre todo, o estos autoanticuerpos se han identificado predominantemente en un 90% en hombres. No hay una gran disparidad por edad, que haya una gran o marcada diferencia entre los autoanticuerpos entre jóvenes y personas adultas mayores. Sin embargo, cuando se ve aquellos que tienen autoanticuerpos negativos, estos son mucho más frecuentes en personas jóvenes. Entonces, la edad, el sexo van a ser un gran modificador de la presencia de estas respuestas de autoanticuerpos. Ahora, estos autoanticuerpos contra interferón se han observado en SARS-CoV-2, sin embargo, autoanticuerpos contra componentes de la respuesta inmunológica no son exclusivos de la infección por SARS-CoV-2, sino que se han observado en otras infecciones. Ahora, cuando nosotros estudiamos el papel que juegan las respuestas inmunes en los virus, una de las principales cosas que nos interesa saber es cómo los virus están evadiendo la respuesta inmune. Por un lado, ya comentamos hace un momento el papel de la generación de autoanticuerpos. También se ha observado que, por ejemplo, cuando comparas COVID-19 en el espectro leve a moderado contra COVID-19 en el espectro grave, existe la presentación de algunos anticuerpos cuyo dominio FC se une a algunas proteínas como C32B, y esto va a afectar la respuesta inmune también mediada por interferón. Entonces, cuando integras estos componentes de la respuesta inmune, lo que se ha observado es que COVID-19 va a tener una respuesta de interferón disminuida. Aquí podemos ver una flecha mucho más delgada que la que se ve con otros virus respiratorios comunes, y una respuesta de citocinas muy marcada y muy elevada. De hecho, cuando se ha comparado la respuesta de interleucina 6, por ejemplo, que ahora se creó mucha controversia sobre tocilizumab, que ahora el estudio Recovery sugiere que va a tener un papel importante, sobre todo en pacientes que requieren oxígeno o que requieren intubación, pues se ha visto que la respuesta de interleucina 6, si bien es más elevada que algunas respuestas de interferón en COVID-19, no es tan elevada como en otros casos de respuestas hiperinflamatorias pulmonares. Entonces, hay cierta evasión precisamente por esta respuesta disminuida de interferón, que ha sido uno de los principales determinantes de la evasión inmunológica del virus. Ahora, ¿qué es lo que determina la severidad de la infección? Ya comentamos hace un momento cuando vimos las curvas y las diferencias de los espectros de la respuesta inmunológica, que la respuesta inmune adaptativa va a tener un papel muy importante en limitar la gravedad de COVID-19, sobre todo cuando la presencia coordinada de una respuesta humoral y una respuesta mediada por células T ocurre de forma temprana en la infección. Esto ha correlacionado significativamente con una menor severidad de la infección. Entonces, los pacientes que tienen una respuesta de células T conservada van a tener una menor gravedad del cuadro de COVID-19, y algo muy importante es que las personas que tienen una edad cronológica avanzada van a tener una menor respuesta inmune adaptativa, y esa es una de las explicaciones, entre otras, desde luego, que se ha atribuido al papel que tiene la edad cronológica o la edad avanzada en los desenlaces adversos por la infección por COVID-19. Ahora, cuando nosotros consideramos toda la respuesta inmune adaptativa y los diferentes componentes que van a estar participando, lo que vamos a ver es que la respuesta inmune adaptativa mediada por, o que se observa en los pacientes con COVID-19 es una respuesta inmune mediada sobre todo por TH1. Hay una mayor respuesta de linfocitos TCD4 comparada contra TCD8, y muy importantemente esta respuesta de células T se asocia con una enfermedad más leve. Muy interesantemente, y esto ya se ha visto en varios estudios, la producción de anticuerpos no necesariamente correlaciona con la severidad de la infección. Y esto es importante cuando consideramos los estudios que han evaluado el impacto a largo plazo de la infección. Ahorita vamos a discutir un poco qué papel tienen esto de los anticuerpos, pero algo que se ha visto es que las respuestas de células TCD4 se asocian con una mayor producción de anticuerpos anti-spike. La proteína spike es una de las principales proteínas del virus SARS-CoV-2, y es hacia la que se genera la mayor proporción, a la proporción de mayor magnitud de la respuesta de anticuerpos hacia SARS-CoV-2. Entonces, que la respuesta de células T esté muy enfocada hacia la producción de anticuerpos anti-spike indica la alta correlación de las diferentes componentes de la respuesta inmune adaptativa. Ahora, eso genera la duda de, ok, esta está la respuesta y parece que los casos leves van a tener una respuesta inmune adaptativa mediada por células T que va a ser más temprana. Pero ¿qué tanto va a persistir esa respuesta inmune? O sea, si yo ya me infecté, ¿qué tanto va a persistir esa respuesta inmunológica? Pues bueno, aquí se hizo un seguimiento a pacientes y se les hizo una toma longitudinal de anticuerpos en diferentes puntos. Particularmente se buscó que fueran anticuerpos neutralizantes y se midieron a lo largo del tiempo.
Esto ocurrió durante 3 meses y se observó que durante esos 3 meses la respuesta de anticuerpos permaneció estable en la mayor cantidad de los pacientes. Aquí pueden ver la información desagregada de cada uno de los pacientes y esto se mantuvo constante a lo largo del tiempo. La cantidad de anticuerpos IgG anti-spike se correlacionaba significativamente con el número de anticuerpos neutralizantes y lo mismo ocurría cuando nosotros veíamos aquellos que se unían al sitio RBD de los anticuerpos, ¿sale? De la proteína, perdón, anti-spike. Y lo que nosotros vemos es que al menos durante 3 meses, que fue lo que se observó este estudio publicado en Nature ahorita a principios de febrero, persistía la inmunidad. Y ahora después sale un estudio en esa misma semana, de hecho en Science, que trata de evaluar en 188 sujetos seguidos longitudinalmente 4 modalidades de la respuesta inmune de memoria. Aquí las 4 modalidades de respuesta inmune de memoria son las que son mediadas por células TCD4, las que son mediadas por células TCD8, las que son mediadas por anticuerpos y las que son mediadas por células B. Estas 4 modalidades, incluyendo algunas otras, fueron evaluadas longitudinalmente hasta por 6-8 meses en todos estos sujetos. Y acá tenemos nosotros una ilustración muy clara, que primero, durante el primer mes, una gran proporción de los pacientes tenía las 5 modalidades presentes, ¿sale? Y al menos al primer mes después de la infección, como podemos ver aquí por los colores, la mayor proporción de los pacientes tenían entre 3 y 4 de estos dominios conservados, ¿sale? Lo más interesante es que a 6 meses hasta el 90% de los pacientes persistían con al menos una respuesta. Aproximadamente 95% de las personas desarrollan al menos un tipo de respuesta de memoria que persiste por al menos 6 a 8 meses. Esta evidencia es bastante esperanzadora porque nos ayuda a pensar que una vez que se desarrolla un cuadro de COVID-19, las personas pueden mantener una cierta inmunidad que ahorita se ha caracterizado debido evidentemente a que no se han podido realizar estudios con un seguimiento más largo hasta el momento, pero al menos a 6 a 8 meses se ha observado que la respuesta inmune persiste. Esto nos ayuda optimistamente a pensar que muy probablemente la respuesta inmune a COVID-19 es robusta y pudiera durar varios años. Cuando se han analizado estas respuestas inmunológicas SARS-CoV-1 o MERS-CoV, que son coronavirus que se han asociado también a brotes pandémicos, se ha identificado que la respuesta inmunológica a estos otros virus se ha identificado hasta 17 años después de la infección. Esto es muy prometedor y nos indica que muy probablemente COVID-19 o SARS-CoV-2, la inmunidad persistente hacia SARS-CoV-2, pueda durar no solamente meses, sino probablemente años. Entonces, estos son datos muy esperanzadores y nos ayudan a pensar que muy probablemente la inmunidad que se esté generando en individuos que se han sido expuestos, independientemente del grado de exposición, pudieran tener una respuesta inmune persistente. Ahora, desde el principio de la pandemia del año pasado, surgen varios estudios. Este es un estudio de mayo, por ejemplo. Este es un estudio mucho más reciente de 2021, en el que se hacen evaluaciones longitudinales de medición de anticuerpos. Esto al principio, debido a la alta exposición en profesionales de la salud, se hizo sobre todo en profesionales de la salud. Y lo que se veía es que los profesionales de la salud, cuando se seguían en el tiempo, disminuían sus títulos de anticuerpos. Generalmente estos anticuerpos que se miden son anticuerpos anti-spike, aunque también se han medido anticuerpos IgA, y lo que se veía era que en general disminuían. Entonces, esto generaba duda de si en realidad nosotros estábamos viendo una disminución de la respuesta inmunológica. Lo que sí es cierto es que puede observarse esta disminución de la respuesta de anticuerpos, pero la respuesta de célula T se ha observado persistente, al menos en este estudio previo que comentamos, por al menos 6 a 8 meses y muy probablemente dure por años. Lo que esto implica es que si bien puedan reducirse los títulos de anticuerpos a lo largo del tiempo y que incluso se reduzcan a niveles en los que los ensayos disponibles a nivel comercial indiquen una seronegatividad, como se puede observar aquí en las líneas amarillas de esta gráfica, no necesariamente nosotros vamos a tener una disminución marcada de la respuesta inmunológica y esta respuesta inmunológica va a persistir. La implicación que sí va a tener es que los estudios de prevalencia o los estudios que se usen midiendo anticuerpos pudieran no ser tan confiables. Este es un estudio que se publica en noviembre y lo que se ve es que cuando se sigue a personal de la salud, 156 personas seguidas a lo largo del tiempo, lo que se ve es que aquellos que se volvieron seronegativos a lo largo del tiempo tenían una respuesta de anticuerpos inicialmente más baja,
¿sale? Entonces los anticuerpos disminuyen, sobre todo en las semanas posteriores a la infección aguda, y entonces cuando se tiene un resultado serológico negativo, o sea que alguien le mide anticuerpos en sangre y estos anticuerpos salen negativos, no necesariamente implica que esa persona no tenga inmunidad para SARS-CoV-2. Lo que implica es que los títulos de anticuerpos pudieran estar presentes, pero quizá muy bajos para ser detectables por ensayos comerciales. Cuando se evalúa cuáles son los principales determinantes, uno de los principales determinantes de que disminuyen los títulos de anticuerpos es la edad. El otro es que tenga una respuesta inicialmente baja o el tiempo de visita. Entonces, entre más tiempo pase, van a disminuir progresivamente más estos títulos, lo que no necesariamente implica que no exista una respuesta inmunológica hacia SARS-CoV-2 debido a que las modalidades no necesariamente se evalúan. Sería importante que consideren que cuando nosotros querramos evaluar esas modalidades, idealmente debemos medir la mayor parte de las respuestas, que se pueden dividir en 4, que es la respuesta humoral medida por anticuerpos, la respuesta TSD4, la respuesta TSD8 y la respuesta de células B. Si no tenemos todos esos componentes de la memoria inmunológica, no podemos determinar de forma fehaciente que un paciente efectivamente no es o no tiene cierto grado de memoria inmunológica tras ser infectado por SARS-CoV-2. Ahora, otra duda que surge es cómo se modifica la respuesta inmune en personas con comorbilidades. Ya diversos estudios han mostrado que las personas con comorbilidades, en particular las personas que padecen obesidad o las personas que padecen diabetes, tienen una respuesta o una respuesta exagerada ante la infección, cargas virales sumamente altas y por lo tanto cursos más graves. Y lo que se ha visto, de hecho este estudio apenas se publicó a principios de febrero en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, es que hay una mayor concentración de anticuerpos o una mayor producción de anticuerpos en personas que tienen comorbilidades o componentes del síndrome metabólico. Y esto se explica porque pudieran tener una mayor carga viral y por lo tanto inducir una mayor respuesta humoral. No significa necesariamente que todos estos anticuerpos tengan capacidad neutralizante o que sean funcionales o que tienen una mayor protección. Se tienen que hacer estudios específicos para ver el efecto modificador que tengan muchas de estas comorbilidades, particularmente en la respuesta inmunológica. Ahora, esto ha llevado, y de hecho desde que se publicó este artículo en agosto, que fue uno de los primeros reportes de reinfección, generó mucho revuelo y mucha preocupación. ¿Qué tan frecuentes son las reinfecciones por SARS-CoV-2? Lo primero que hay que considerar es que para considerar un caso como genuinamente una reinfección, se tiene que demostrar una infección por una cepa genéticamente diferente o filogenéticamente distinta de la que ocasionó la infección inicial. ¿Por qué esto? Porque muchas pruebas, sobre todo las de PCR, son muy sensibles, de esto ya les platicaron hace una semana, son muy sensibles a la carga viral y por lo tanto pueden persistir positivas durante un largo tiempo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una persistencia viral prolongada. Esto no necesariamente significa que sigan infectados. Sí puede pasar en algunos pacientes inmunocomprometidos que mantengan títulos de carga viral elevados durante mucho tiempo. Sin embargo, para demostrar una infección no es nada fácil. Entonces, esta es una de las primeras infecciones que se demuestran, publicada en Clinical Infectious Diseases en agosto, y se demostró una infección, un caso de reinfección bastante convincente. En Lancet, que sale igual más o menos un par de meses después, ya publicado formalmente ahorita a principios de 2021, se observa de nueva cuenta una reinfección por SARS-CoV-2 y esta reinfección también tiene severidad variable. También se tiene que demostrar efectivamente que existe una reinfección por un virus filogenéticamente distinto y entonces esto lleva de nuevo a las dudas de qué tan frecuentes son las reinfecciones. Pues bueno, este es un estudio que ya incluye una cantidad un poco mayor de pacientes, no son muchos, son 6 pacientes, y en estos pacientes sí midieron la respuesta de anticuerpos, y entonces esta fue la respuesta inicial, después tuvieron un periodo en el que no fueron seguidos y después el periodo de reinfección. Y lo que observan es que los títulos de anticuerpos, tanto los que eran contra la proteína Spike, contra el segmento RBD de la proteína Spike, se mantuvieron altos y estaban altos aún cuando ocurría la reinfección. Y es hasta después que empiezan a disminuir cuando se resuelve el cuadro de reinfección. Entonces, es importante determinar que la reinfección puede ocurrir aún en pacientes inmunocompetentes, no necesariamente tienen que ser inmunocomprometidos. Sin embargo, esto se ha observado sobre todo con variantes genéticas de SARS-CoV-2. Entonces,
Algo interesante es que la infección previa no necesariamente pudiera proteger contra otras variantes y son las que se han observado. Afortunadamente, estas reinfecciones hasta el momento han sido pocas. Este estudio salió ayer en Clinical Infectious Diseases y hace una de las evaluaciones más grandes de pacientes con sospecha de reinfección. Entonces, aquí toman 73 pacientes que se sospecha de reinfección en los registros disponibles en varios centros hospitalarios. Cuando se hace una evaluación exhaustiva de esos 73 pacientes, 30 se identifica que tenían síntomas recurrentes de COVID-19 explicados por diagnósticos alternativos mientras mantenían una RT-PCR positiva. 24 permanecieron asintomáticos después de la recuperación, pero tenían una RT-PCR recurrente o persistentemente positiva, a pesar de que ya estaban asintomáticos. 19 tenían síntomas recurrentes con RT-PCR positiva, pero sin diagnósticos alternativos. Entonces, los únicos que pudieran haber tenido una potencial reinfección eran estos 19. Se estudió estos 19 y lo que se vio es que tenían una mediana de recurrencia de 57 días después del inicio de síntomas. 6 de esos pacientes tenían muestras emparejadas para poder hacer más pruebas y en ninguno se confirmó la infección. Las pruebas de otros 3 pacientes que tenían síntomas recurrentes y que tampoco tenían diagnósticos alternativos tampoco la confirmaron. Entonces, en toda esta serie de 73 pacientes con una red hospitalaria sumamente alta, no se confirmaron reinfecciones, lo cual lleva a pensar qué tan frecuentes son las reinfecciones. Pues bueno, se publica en New England Journal of Medicine a principios de este año precisamente, aunque este preprint estaba disponible desde fines del año pasado, y lo que se ve es que aquellos que ya tenían anticuerpos anti-spike, o sea que probablemente habían tenido una infección previa, tenían una menor incidencia aquellos que eran positivos de reinfección. Y cuando estudian aquellos casos que probablemente tenían una reinfección, tenían una RT-PCR positiva, pero muy característicamente no tenían enfermedad sintomática. Entonces, si es que llegasen a existir las reinfecciones como un evento frecuente, lo cual no sabemos en este momento, muy probablemente serían infecciones con un cuadro clínico más leve o asintomáticas. Y cuando correlacionan la incidencia de infecciones o de PCRs positivos en pacientes que tenían anticuerpos previos a una mayor proporción de anticuerpos anti-spike y antinucleocápside, es en esencia un evento que no hemos observado ni medido, y esto tiene diversas limitantes metodológicas para poderse evaluar fehacientemente. Si es que es un evento frecuente, que no lo sabemos, que muy probablemente no lo sea, las personas que han tenido infección previa pueden tener una respuesta inmunológica lo suficientemente robusta para que sea sintomática o para que no progrese en caso de que se exponga nuevamente al virus. Ahora, esto tiene implicaciones importantes para las vacunas, ¿sale? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el porcentaje de efectividad. El porcentaje de efectividad es una métrica imperfecta y ha llevado a muchas malas interpretaciones de qué es lo que genuinamente está haciendo una vacuna contra SARS-CoV-2. Esta es una visualización que hace Natalie Bean de la Universidad de Florida, que es bastante útil para ver más o menos qué es lo que están haciendo las vacunas. Una vacuna que previene enfermedad grave, pero que no previene infección, que es lo que ahorita sospechamos que es el caso para la mayor parte de las vacunas de COVID-19, aunque pudieran estar previniendo infección, lo que hace es que si tenemos esta distribución de casos graves, casos moderados y casos leves, esta proporción se va a disminuir significativamente y vamos a tener un aumento muy importante de casos asintomáticos. Esto por la persistencia de la infección, ¿sale? ¿Qué pasa si tuviéramos, por el contrario, una vacuna que previene la enfermedad, pero que también previene la transmisión y la infección? Entonces vamos a ver una reducción no solamente en los casos graves, moderados y sintomáticos en general, sino una reducción importante en los casos asintomáticos. Ahora, cuando ustedes vean un porcentaje de efectividad de una vacuna, ese porcentaje como enfermedad sintomática, o sea, como estos cuadros azules, lo que implica que la vacuna está ahorita demostradamente reduciendo la gravedad de la infección, pero no necesariamente la infección. Esa es una de las razones por la que es indispensable el uso de cubrebocas en personas que ya se hayan vacunado. Porque ahorita, aunque hay evidencia preliminar de un estudio que salió en Lancet apenas en estos días, de la vacuna de AstraZeneca que sugiere que pudieran reducir la transmisión, o sea que sería una vacuna de este tipo y no una vacuna de este tipo, al momento no tenemos evidencia contundente, por lo tanto tenemos que asumir que solamente estamos reduciendo enfermedad sintomática, ¿sale? ¿Qué evidencia pudiéramos tener
de que no solamente reduce enfermedad sintomática y grave, sino también reduce la transmisión. Estas son evidencias de Israel, que como sabemos Israel ha sido uno de los países que ha tenido una acelerada tasa de vacunación, una de las más grandes en el mundo cuando se ajusta por su población. Y lo que se ha visto es que en las personas de mayores de 60 años, que fueron el target inicial de las campañas de vacunación y que igualmente esto se va a hacer en México, pues cuando se administran la segunda dosis, que esto ocurre más o menos a partir de enero, se empieza a ver una reducción importante en los casos en aquellos que son mayores de 60 años. Esto es evidencia ecológica, no necesariamente se puede transmitir a decir que estamos teniendo una disminución en la transmisión, sin embargo nos indica que probablemente esté jugando un papel. Ahora, aquí hay un confusor muy importante y es que durante este pico de COVID hubo también un lockdown, o sea, un cierre de actividades no esenciales. Entonces, eso puede también estar contribuyendo a la disminución de la tasa de infección. Pero lo que sí fue muy claro es que conforme disminuyó la tasa de la infección, también se disminuyeron las hospitalizaciones y las defunciones por COVID-19. Entonces, sí estamos observando que las vacunas son eficientes y pueden prevenir la enfermedad grave en pacientes, sobre todo adultos mayores. Ahora, como recientemente en un estudio en JAMA se demostró que la infección asintomática probablemente contribuye en el escenario más optimista, 1 de cada 10, y en el menos optimista, 1 de cada 3 casos de infección se dan por infecciones de tipo asintomática. La mayoría, más o menos entre 1 de cada 2 y 1 de cada 3, se dan en personas presintomáticas. Eso ya sabía, son personas que todavía no tienen síntomas, pero que eventualmente los van a desarrollar. Entonces, como la infección asintomática sigue siendo uno de los principales motores para la transmisión comunitaria, tenemos que tener mucho cuidado al momento de considerarlo en el contexto de las vacunas. Y ahora, para aterrizar este tema de las vacunas, en qué papel tiene una infección previa, lo primero muy importante es decir que las vacunas son seguras en personas que han tenido una infección previa y que lo que se ha observado, estos son dos preprints que todavía no han sido arbitrados, pero que son bastante interesantes. En este lo que se observa es una comparación de grupo 1, que son personas que no tuvieron una infección previa, ni siquiera asintomática, grupo 2, que eran personas que tuvieron una infección asintomática, y grupo 3, que fueron personas que tuvieron infección asintomática. Y aquí se ven la respuesta de anticuerpos días después de la vacuna, y lo que se observa es que en todos los casos, pero muy marcadamente en casos aún asintomáticos, de 7 a 14 días después de la primera dosis de la vacuna, se observaba un marcado aumento de la respuesta inmunológica comparado con casos que no habían estado expuestos previamente. Y en este gráfico queda mucho más claro, los seronegativos están en azul y los seropositivos, o sea, los que habían estado expuestos, están en naranja. Y lo que se ve es que después de la primera dosis, aquellos que eran seropositivos alcanzan un título de anticuerpos anti-spike, que son los que neutralizan a la proteína más importante de SARS-CoV-2, sumamente altos después de la infección. Y la segunda dosis ya contribuye solo marginalmente. Entonces, esto ha generado dudas de si se debe de prolongar la segunda dosis en personas que han estado reinfectadas. La realidad es que es muy poco probable que esto se aplique a nivel de salud pública, porque tiene implicaciones bastante complicadas logísticamente evaluar que una persona sea seropositiva o seronegativa, pero nos indica que sí existe esa inmunidad persistente que se ha observado y que muy probablemente esté contribuyendo, induciendo como un priming, preparando al sistema inmunológico. Lo que se piensa que pasa es que esas personas que ya tuvieron una exposición, su respuesta de células T ocurre mucho más temprano y por lo tanto puede prevenir las formas graves de COVID-19. Ahora, algo que ha generado preocupación y mucha controversia mediática son las variantes de SARS-CoV-2. Ahora, variantes se van a reportar muchas, ¿sale? Es muy probable que dentro de México la evidencia epidemiológica genética indique la existencia de variantes. Lo que debemos de saber es qué variantes son las preocupantes. Y se han identificado 3 variantes que son preocupantes por diferentes razones. La variante B.1.1.7, que fue identificada en el Reino Unido y que se conoce popularmente como la variante del Reino Unido. La variante B.1.351 de Sudáfrica. La variante P.1 de Brasil. Algo que tienen estas variantes es que tienen muchas mutaciones en la proteína Spike, que es este segmento rojo que se observa aquí en la gráfica, y estas mutaciones son en sitios donde normalmente actúan anticuerpos neutralizantes, entonces eso ha generado mucha preocupación. Cuando nosotros vemos las características, esta es una tabla del doctor Eric Topol de las diferentes variantes de SARS-CoV-2, pues bueno, las mutaciones son numerosas. Una mutación no necesariamente puede tener mucha influencia, pero muchas mutaciones pudieran tener influencia y eso es algo que ha generado preocupación. Sin embargo, hasta ahorita, cuando se ha tratado de buscar
¿Qué influencia tiene esto en la eficacia de vacunas y en la eficacia de una inmunidad previa por SARS-CoV-2 cuando se evalúa por suero de pacientes? No se ha visto una reducción muy importante para B.1.1.7, pero sí para B.1.351. Y este preprint lo que evalúa es la enfermedad sintomática. Cuando compara la enfermedad sintomática en pacientes en el brazo de placebo y de vacuna, se ven bastante similares, y esto llevó a la drástica medida en Sudáfrica de detener la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Ahora, esto se puede discutir de diversas formas, pero una de las cosas más importantes para considerar es que la métrica más importante en este momento, que la vacuna es limitada y que es poco probable que alcancemos el 70% de la población vacunada que necesitamos para inmunidad de rebaño, la métrica más importante ahorita es la de prevención de enfermedad grave y mortalidad. Y esa no se ha evaluado para las variantes. Entonces, es poco probable que las variantes escapen a todas las respuestas inmunológicas, sobre todo aquellas mediadas por células T. Entonces, si bien son motivo de atención y requieren más investigación, sobre todo porque se ha demostrado que la transmisión es más alta. De hecho, salió un estudio en pacientes de la NBA que demostró que el aclaramiento de la variante B.1.1.7 es mucho más lenta y por lo tanto la carga viral es más alta, lo cual facilita la transmisión. Pues esto no necesariamente es algo que nos debe de preocupar mucho. Sí se debe de investigar más, se debe de dar seguimiento, pero mientras las vacunas sigan siendo efectivas para enfermedad grave, no hay tanto de qué preocuparnos. De lo que hay que preocuparnos es que ahorita las vacunas no se están distribuyendo equitativamente. Aquí podemos ver que la distribución de las vacunas es bastante poco equitativa y que algunos países tienen un exceso de hasta 6 vacunas o 6 dosis por habitante en su población, mientras que hay países que ni siquiera llegan a una. Por ejemplo, en México estamos entre 1 y 2 dosis por millón de habitantes, 1 y 2 dosis por habitante, perdón, en México. Y pues bueno, esto es un problema, porque para que nosotros alcancemos inmunidad global y SARS-CoV-2 deje de ser una pandemia de las proporciones de las que es, necesitamos alcanzar esa inmunidad y lo necesitamos alcanzar pronto. Entonces, mientras siga habiendo un acaparamiento de vacunas a nivel global, solamente podemos esperar que eventualmente las personas que hayan estado infectadas no sigan transmitiendo y entonces la cantidad de personas susceptibles disminuya con el tiempo. Pero bueno, esto es bastante grave, se tiene que atender, tiene mucha relación con el nivel económico y de desarrollo de los países, y muy pocos países son los que están haciendo esta retención de las vacunas. Entonces, es un problema que se nos viene y que es una de las cosas que tenemos que atender a corto plazo. ¿Qué mensajes me gustaría que se quedaran después de esta plática? Discutimos muchas cosas, evidentemente. Primero, que la gravedad de COVID-19 depende de la magnitud de la respuesta adaptativa temprana, fundamentalmente aquella medida por células T. Que la respuesta inmune de memoria tras una infección por SARS-CoV-2 persiste demostradamente al menos por 6 a 8 meses y muy probablemente, si nos basamos en evidencia de otros coronavirus pandémicos, por años. Las reinfecciones comprobadas son poco frecuentes, generalmente ocurren por variantes de virus que causan escape de respuesta primaria. Una infección previa puede hacer un priming del sistema inmune y actuar como una primera dosis de vacuna. Sin embargo, es poco probable que se cambien los esquemas de vacunación debido a que la evidencia también es limitada. Las variantes de SARS-CoV-2 son preocupantes por el escape inmune que pueden ocasionar, pero es poco probable que haya un escape completo. Entonces, si bien hay que ponerles atención, no son de una inmediata preocupación que puedan pensar que las vacunas van a fallar a nivel global. En tanto la distribución de las vacunas siga siendo desigual, la inmunidad de rebaño y el retorno a la normalidad no ocurrirán pronto. Entonces, agradezco mucho su atención, espero esta plática haya sido informativa y pues quedo en espera de sus preguntas y de los comentarios que puedan surgir a raíz de lo que hemos comentado. Muchas gracias por su atención y pues agradezco a todas las instituciones que me han apoyado, al Plan de Estudios Combinados en Medicina, al Instituto Nacional de Geriatría y a todos los miembros de mi equipo de investigación que me han apoyado muchísimo a crecer y a desarrollar las líneas de investigación que llevamos a cabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta información tan valiosa. Vamos a comenzar ahorita con la ronda de preguntas. Por favor, si pueden continuar poniendo sus preguntas en la cajita de comentarios, las iremos leyendo. La primera es, ¿qué tan inmunogénica es la proteína Spike? ¿Se han generado monoclonales con esta proteína para generar algún tratamiento contra la COVID? Sí, de hecho ha habido ensayos con anticuerpos monoclonales y bueno, cuando se comparan, por ejemplo, con plasma convaleciente, los resultados con plasma convaleciente han sido un poco decepcionantes. Esto ha llevado a la idea de que probablemente esta policlonalidad, o sea, la cantidad o la variedad de anticuerpos que tienen el plasma convaleciente no sea tan favorable
para poder permitir que esta respuesta sea lo suficientemente efectiva contra una infección. Los anticuerpos monoclonales han sido solo marginalmente más efectivos, han dado resultados prometedores. Sin embargo, dado que la respuesta inmune más robusta, al menos hasta el momento que se ha observado por células T, es poco probable que la respuesta de anticuerpos juegue un papel importante. De hecho, en Italia se reportó que 2 pacientes con agamaglobulinemia que no producen anticuerpos se recuperaron completamente de la infección por COVID-19. Entonces, lo que esto sugiere es que los anticuerpos, si bien son importantes, no son cruciales y aún en ausencia de anticuerpos puede haber una respuesta efectiva. Entonces, aunque sea inmunogénica, porque de hecho la mayor parte de la respuesta, sobre todo en vacunas y en otro tipo de terapias como los anticuerpos monoclonales, va dirigido a la proteína Spike, que no se presentara esta respuesta no sería determinante para que no hubiera una respuesta inmune efectiva. Ok, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta, creo que va un poco específica, está un poco confusa, pero trataré como de adecuarla. Dice, aquellos pacientes que cumplen con la definición de la Organización Panamericana de la Salud y criterios epidemiológicos, o sea, que tengan nueva sintomatología y una prueba positiva después de 45 días posterior a la primera infección y cese de los síntomas de esta primera infección, con una prueba negativa entre el uno y otro cuadro, no se podría manejar ya como una reinfección. Menciona que es porque en nuestro contexto es muy complicado contar con ambas pruebas, porque estas no se guardan por mucho tiempo y pues no se puede tampoco contar con la secuenciación genómica. Entonces, si se podría subestimar la reinfección o si se considera como una reinfección. Ese es un tema controversial. La verdad es que una respuesta específica que pudiera dar sería inadecuada. La realidad es que si es una persona que tiene síntomas, que tuvo una infección previa y ahorita está teniendo una PCR positiva, pues el manejo va a ser de aislamiento de nueva cuenta, ¿sale? Mientras no tengamos información suficiente para poder emitir una directriz clara sobre las reinfecciones, estos casos se deben de manejar como si lo fueran. Aunque no necesariamente sabemos si son reinfecciones genuinas, porque para esto evidentemente se necesita otro tipo de evaluación, como muestra el artículo de CIP, aún pueden existir personas que tengan una prueba positiva hasta por 40 días, y esto se ha demostrado. Aunque tengan una prueba negativa previa, la cual pudo deberse a manejo de muestra, pudo deberse a diversos factores, hay que tratar si la persona está asintomática y tiene una prueba positiva, muy probablemente hay que recomendarle mejor el aislamiento. Es probablemente lo que se puede hacer con la información disponible. Conforme vaya surgiendo más información, esta recomendación puede cambiar, pero de momento no sugeriría tratarlo como si no lo tuviera si la persona tiene síntomas. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Dicen, doctor, si yo ya me infecté, si vuelvo a estar en contacto con el virus, ya no me enfermo mientras tenga inmunidad, pero sí pudiera transmitir el virus a otras personas que no se han infectado. Eso es probable. De hecho, los estudios que les mostré hace un momento no excluyen categóricamente que no ocurren las reinfecciones. Lo que sugieren es que si es que ocurren estas reinfecciones, muy probablemente tengan un curso o muy leve o asintomático. En su mayoría ya no fueron sintomáticas. Entonces, si se volviera a ver una exposición y sobre todo si se empezara con síntomas como comenté hace un momento, pues ya indicaría una potencial reinfección que debe estudiarse. Pero si no, sí es probable que haya una transmisión. Entonces, sobre todo por rastreo de contactos, si fue una persona que estuvo en contacto con alguien con COVID-19 confirmado, pues mejor que realice el aislamiento preventivo. Hasta que no sepamos si es que no ocurre, es lo mismo con la vacuna. Una persona vacunada, en teoría, es como si hubiera tenido una infección, tuvo ya el priming inmunológico, ya está teniendo la respuesta, y no necesariamente indica que no va a estar infectada y que no puede contagiar. Entonces la recomendación sería igual, que se aislara, ¿sale? Sobre todo si el caso con el que convivió se confirma con COVID-19. Ok, muchas gracias. Dice, entonces la supuesta inmunidad más o menos es de 9 meses en una persona vacunada con refuerzo. Pues no, los estudios, y eso es muy importante y lo quiero enfatizar, han tenido este seguimiento hasta ahorita, pues por la calidad de los datos. No hay forma de tener un seguimiento más largo porque la pandemia, si bien ya nos duró casi un año de forma global, pues no necesariamente tenemos casos que tengan un seguimiento más prolongado. La evidencia de otros coronavirus
ha demostrado la existencia de anticuerpos y respuestas de células T hasta por 17 años. Entonces, si nos basamos en esa evidencia, la probabilidad de que la infección dure mucho es muy alta, ¿sale? Entonces, ahorita estos resultados que se presentaron de 6 a 8 meses es porque hasta ahorita se ha hecho ese corte. Muy probablemente en unos meses salgan ahora ya seguimientos a un año, en año y medio, y es muy probable que la infección, que la respuesta inmune persista y siga siendo efectiva aún con estos tiempos. Ok. Otra pregunta. Preguntan que si tiene alguna utilidad hacer anticuerpos de seguimiento en pacientes que fueron positivos. Pues es interesante, ¿no? Como investigador yo les puedo decir es algo que sería muy interesante hacerlo. En cuanto a si tiene alguna utilidad, pues no necesariamente, porque como les comenté, sobre todo los ensayos disponibles comercialmente pueden eventualmente indicar seronegatividad y eso no indicaría que la persona no tenga una respuesta inmune contra SARS-CoV-2. Entonces, esto puede llevar a decisiones incorrectas, ¿sale? En un seguimiento continuo, pues no se recomienda. Es interesante, lo pueden hacer, no se recomienda de forma amplia, porque no necesariamente implica ni caracteriza todas las modalidades de la respuesta inmunológica para SARS-CoV-2. Y muy importantemente, una negatividad no indica ausencia de respuesta, ¿sale? Entonces, y también con este bemol hay que interpretar los estudios de seroprevalencia, como el que va a salir de Ensanud, ahora que se complete el estudio. Hay que contemplar que pudieron haber pacientes que sí se infectaron y que con los resultados de anticuerpos salieron negativos, ¿sale? Entonces la prevalencia puede estar subestimada en este tipo de estudios también. Ok. Ahora preguntan que si la inmunidad de rebaño se alcanzará más o menos cuándo, que si cuando esté el 70% de la población ya vacunada. Muy bien. Algo que se ha observado es que COVID-19 tiene agregación espacial, ¿sale? Esto lo han demostrado varios estudios. ¿Qué quiere decir? Y esto es muy obvio, ¿no? Territorios que son contiguos, que tienen contigüidad geográfica, van a tener mayor transmisión de COVID-19, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se alcanzara una inmunidad de rebaño, pensemos en Estados Unidos o en Israel, que están vacunando muy rápido, eso implicaría algo favorable si la dinámica solamente fuera interna, ¿sale? O sea, si no hubiera viajes internacionales, pero esto no es el caso. Vamos a seguir teniendo viajes internacionales. Para que SARS-CoV-2 se vuelva endémico, o sea, y con endémico me refiero a que sea un virus, pues que ya curse con infecciones leves y que idealmente cuando se inmunice a los niños se les inmunice para que no desarrollen formas graves de la infección cuando sean grandes. Se necesita un umbral, se ha estimado, de hasta 70%, pero a nivel global. Y entonces la desigualdad en la dispersión de vacunas es un problema, porque en tanto nosotros no tengamos una inmunidad global persistente, si viviéramos en un mundo que no viaja y se cerraran todas las fronteras, pues si lo alcanzamos en México ya la tendríamos, ¿no? Pero se ha estimado que algunos países muy golpeados por la pandemia incluso, como algunos países de Sudamérica, pudieran no alcanzar o no tener una cobertura total de vacunas hasta mediados de 2023, ¿sale? Entonces, este es un problema muy grave, se debe de atender y hay que considerar que aquí el problema no es a nivel nacional, es un problema global y es un problema de acaparamiento, sí, un problema de distribución y un problema de relaciones internacionales y diplomáticas que se tiene que resolver porque de otra forma no vamos a alcanzar el objetivo, que es que todos estén inmunizados o la mayor proporción de la población esté inmunizada. Ok, muy interesante eso. ¿Hasta qué lapso de tiempo nosotros podemos hablar de una reinfección? Muy bien, los criterios para reinfección no son tan claros. De momento, los criterios que más están establecidos son los que comentan de las organizaciones panamericanas y mundial de la salud. Sin embargo, hay que considerar que existen casos reportados en la literatura, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, que pueden persistir con cargas virales detectables por PCR hasta por 60 a 70 días, ¿sale? Entonces, una reinfección pues es muy difícil de categorizar y no hay un consenso. Entonces, lo más claro en el momento sería un caso como el que ponían al principio, que a lo mejor se hicieron varias pruebas y estas pruebas salieron negativas y que lo único que se ha observado es que este paciente volvió a desarrollar síntomas. Entonces ahí hay que sospecharlo, ¿no? Aunque la PCR no sea la herramienta perfecta. Alguien que vuelve a desarrollar compatibles con COVID, pues a lo mejor tiene COVID, ¿no? Y si vuelve a dar positivo, pues la positividad hay que indicarle aislamiento, pero no necesariamente se puede ahorita categorizar como una reinfección. No hay suficiente evidencia para decir esto es lo que determina que sea una reinfección.
esto es lo que no determina que sea una reinfección, sobre todo para aquellas que son asintomáticas. Ok, dice, doctor, buenas noches. Si la prueba IgG sale primero en 0.4 y la segunda que se vuelve a hacer ya sale en 0.60, ¿eso es normal o la prueba es errónea? ¿Los anticuerpos pueden aumentar? Perdón, creo que no te escuché esa última parte. Falló un poco mi internet. No se preocupe. Dice, si la prueba IgG sale primero en 0.4 y la segunda que se vuelve a hacer sale en 0.60, ¿eso es normal o la prueba es errónea? ¿Los anticuerpos pueden aumentar? Ok, que salga. La realidad es que la velocidad en la que se puede instaurar una respuesta puede ser muy variable entre individuos. Entonces, es por eso que la medición de seguimiento no necesariamente es muy útil, porque también se pudo deber a variaciones en la forma en que se hizo la prueba la primera vez, en el manejo de la muestra, en la sensibilidad del instrumento, en errores de manejo. Entonces, no hay que darle una interpretación. La realidad es que fueron detectables en ambos casos por un ensayo comercial, lo cual indica que muy probablemente los anticuerpos están presentes en el plasma, ¿sale? Que esto tenga alguna implicación clínica, pues no lo sabemos, ni necesariamente se puede demostrar, porque depende enteramente de la sensibilidad del estudio que se esté utilizando. Ok, muchas gracias. Dice, con títulos de antígenos IgG elevados e IgM circulantes desde hace 7 meses, ¿qué probabilidad de reinfección se tiene? Muy bien, ahorita, si nos basamos, por ejemplo, en el estudio de la New England, cualquier persona que haya estado previamente expuesta o infectada y que tenga anticuerpos detectables por una medición en suero, tiene una probabilidad de reinfectarse, al menos demostradamente por PCR, menor al 80%, ¿sale? Entonces, independientemente de cuál es el título, que tengan detectables los anticuerpos en plasma indica una probabilidad de reinfección bajísima. Ahora, sigue habiendo controversias si esos fueron genuinamente reinfecciones o no. Entonces hay que considerar esto con un grano de sal, ¿no? Lo que sabemos es que tiene anticuerpos, estos son detectables, la probabilidad de que se reinfecte es baja. Si desarrolla síntomas, mejor hay que asumir que se reinfectó, ¿sale? Ok, y lo que mencionaba, ¿no? De Sí. aislarlo y todos los cuidados. Uh -huh. Porque hay casos en los que la reinfección se presenta como un cuadro muchísimo más grave que el anterior. Ok, eso no se sabe. Hay diferentes hipótesis, por ejemplo, que pudiera ser que las mutaciones generen respuestas inmunes muchísimo más exacerbadas en pacientes que son infectados por nuevas variantes. Lo que uno esperaría es que si ya tuvieron una infección previa debido a que se da mucho más temprano la respuesta inmune adaptativa por células T, que los cuadros tiendan a ser menos graves. Esto no necesariamente se sabe, de hecho se ha demostrado que hay mutaciones, por ejemplo, esto se ha visto en GWAS de casos graves, las mutaciones en los receptores de interferón y en algunas proteínas cruciales en la respuesta inmune mediada por interferón se han asociado con enfermedad más grave, entonces no sabemos si hay un componente genético, pero se tiene que estudiar y pues bueno, es un área activa de investigación precisamente porque lo intuitivo sería que no pasara, pero pasa, entonces no hay una respuesta clara ni satisfactoria hasta este momento. Ok, y la última pregunta ahorita en este momento es, ¿se podría utilizar fármacos que estimulen la maduración de linfocitos T como terapia alternativa para la COVID? Conforme al aumento de estos en la infección activa, como usted lo mencionó. Ok. En particular creo que sería un área interesante de investigación. Ya se ha demostrado efectividad, por ejemplo, de diferentes tipos de terapias que involucran, por ejemplo, la modulación de la respuesta inmunológica, como pueden ser los esteroides. Se acaba de demostrar el tocilizumab con un beneficio cuando se da además del esteroide. Sería muy interesante, sin embargo, no sería algo que se debería de hacer sin evidencia preliminar. Entonces, pues se requeriría un ensayo clínico para demostrarlo y sobre todo evidencia preclínica que sugiera su beneficio, ¿sale? Es una perspectiva interesante, sobre todo porque la respuesta de células T es uno de los principales promotores y pues potenciarla pudiera ser bueno, ¿no? Sin embargo, hasta el momento pues no habría nada para recomendar si es que alguna de estas terapias se sospechaba que funciona, se debe de probar su eficacia clínica.
Ok, doctor, pues con eso concluiríamos nuestra ronda de preguntas. No sé si usted tuviera algún comentario, algo que quisiera agregar antes de terminar con esta ponencia. Nada más recordar que, pues bueno, esto es un área que va evolucionando, que se va a generar mucha controversia al respecto y que lo más importante es siempre regresar a la evidencia. Eh, Aprender a leer críticamente la evidencia, a cuestionarla y a verla con ojos siempre de escepticismo, pero de esperanza, porque bueno, lo que queremos es que esto acabe y encontrar una forma científica de hacerlo es inevitable. Pues siempre considerar que esto va a seguir evolucionando, ¿no? Entonces, algunas de las respuestas que de ahorita a lo mejor tienen respuestas en los próximos días, muchas de estas a lo mejor cambian o hasta se vuelven contradictorias. Entonces, como es un tema que va evolucionando, no hay que casarnos con la verdad y pues hay que seguirla tomando como lo que es evidencia científica que hasta el momento se ha recabado y los modelos pueden evolucionar. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por toda la información que nos proporciona ahorita. También pude ver que en una de sus diapositivas venían sus datos de contacto. Recuerden todos que cada una de las ponencias están en nuestra página, pueden volver a verlas y pueden también acceder a los datos del doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Nos encantó su ponencia y en estos momentos doy la palabra a la doctora Lilian Cano para que ya haga el cierre del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, antes de despedirlo, le quiero agradecer muchísimo. Definitivamente explicó muchos conceptos que justo estamos aprendiendo, e incluso así artículos que salieron el día de ayer. Y como dice usted, definitivamente estamos aprendiendo sobre la marcha, de pronto conceptos que en un momento eran muy tajantes, como que sí, ¿no? Como ejemplo polémicos. Al principio fue el cubrebocas, posteriormente el uso de esteroides, y actualmente vacunas e inmunidad, han ido cambiando y como usted bien lo dijo, ahorita tenemos la información de que empezó desde 2019, todo lo que pasó en 2020 y lo que lleva del 2021. Entonces, a veces algunos conceptos son difíciles de concretar. Pero bueno, veo que hay muchos nuevos, siguiéndonos. Y pues bueno, nada más para comentarles, hubo unos temas que ya se tocaron que están, todas nuestras pláticas están en esta página, se pueden ir a la parte de videos, ya se habló de las PCRs, de las pruebas, cuando se negativizan, entonces los invitamos a que lo sigan. El día de ayer se habló ampliamente de vacunas, entonces también los invitamos a que lo sigan si es que algunos conceptos aún no están todavía tan claros. Conocemos que son temas complicados. Y bueno, ya con esto quiero empezar con la parte del cierre. Voy a compartir mi pantalla porque les tengo que comentar unas cosas. Permítanme tantito, es esta. Bueno, la verdad es que hemos tenido mucho éxito. Entonces, eh, vamos a compartirles. Esta es la próxima semana. Vamos a empezar con el tema que creo que es súper polémico, que es el de control glucémico, diabetes, que como saben, la diabetes es un factor de riesgo muy importante en COVID-19. Vamos a hablar de enfermedades autoinmunes y vamos a hablar también de cáncer. Entonces, que son dos de los temas que son controversiales, que preguntan mucho acerca de las vacunas, se las pueden poner, hay contraindicaciones, cuál es la indicación y cuál es la experiencia en cuando se enferman de COVID-19. A lo largo de la semana también vamos a hablar de los auxiliares diagnósticos, de estudios de imagen y de estudios de laboratorio, interpretación de PCR, la biometría hemática, la química sanguínea, ferritina, dímero D, todo eso lo vamos a platicar más a fondo. El miércoles vamos a tener a una nefróloga que nos va a hablar acerca de enfermedad renal crónica. Vamos a hablar también de complicaciones y secuelas, es alguna que nos han preguntado muchísimo. El jueves vamos a tener a la fisioterapeuta Liliana Patricia, que nos va a hablar de rehabilitación física y pulmonar en paciente con COVID-19, que es algo que a veces como médicos de primer contacto dejamos un poquito de lado, pero sobre todo porque no estamos familiarizados con el tema, entonces todos lo tenemos que conocer. Y vamos a hablar de VIH y SARS-CoV-2, y también ahí vamos a tocar un poco de la terapia con antirretrovirales. Y por último vamos a tener un taller de seguimiento remoto de
caso de SARS-CoV-2. Y bueno, les quiero dejar una reflexión. La medicina de primer contacto es la base del sistema sanitario. Si la base no es sólida, el retraso de la estructura el resto de la estructura tiende a colapso. Entonces, pues a veces sabemos que hay muchos especialistas, sabemos un poquito de todo, pero lo importante es la medicina de primer contacto, la prevención y las medidas que se toman aquí. Bueno, y para este taller lo va a impartir el doctor Víctor Olivo Iglesias Guzmán y el doctor Rodrigo Rosas Fernández. Se va a utilizar una plataforma que es Nearpod y en futuras publicaciones vamos a hacer una especificación acerca de esto. Y bueno, sin más, me despido de ustedes en nombre de la comunidad educativa mexicana de Ciencias de la Salud y el Comité de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias por su atención durante esta semana y intentaremos responder todas las preguntas. Muchas gracias y buenas noches.